Página 1. Salud mental y trabajo, por Wanderley Codo y colaboradores. Parte 1. Marcos teóricos. 1.0. La psicología y el trabajo, por Wanderley Codo. La psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Pero, ¿qué comportamiento humano estudiar? ¿Cómo iniciar el análisis? Hagamos un ejercicio. Por algunos momentos cerremos los libros que ya se escribieron sobre psicología y pensemos ingenuamente en el camino que debemos seguir. Empiezo por mí ahora, escribo un texto que debe formar parte de mi tesis de doctorado. El escenario: estoy sentado en una silla con un bolígrafo en la mano, de frente a un pedazo de papel, un estante, libros, paredes, interruptor de luz, lámpara encendida. Todo lo que compone el ambiente en que me encuentre tiene una característica en común: es el resultado del trabajo humano. Para que existiesen cualquier uno de esos objetos, hombres se reunieron, se organizaron, el trabajo fue dividido, realizado y vendido. Si no fuese por la organización social que generó la silla, yo no estaría sentado, o el bolígrafo y yo no escribiríamos, o el papel, o las paredes. Puedo concluir que me comporto de esa forma porque los hombres transformaron la naturaleza, la pusieron a mi servicio, y yo me comportaría de otra forma si el trabajo humano diese otros resultados. Partiendo de lo que me circunda inmediatamente, encontré la respuesta a la pregunta formulada al inicio. El psicólogo debe estudiar el trabajo humano. Los que entiendan cómo los hombres transforman la naturaleza, cómo se organizan para producir, entenderán mucho sobre cómo y por qué el hombre se comporta. Pero el escenario no es el único punto de partida, puedo prescindir del ambiente inmediato y tomar como punto de referencia el verdadero gesto, mi comportamiento. ¿Qué hago entonces? 1. Escribo, o sea, imprimo en un papel, PAPL, utilizo un instrumento capaz de marcar, bolígrafo, muevo mi herramienta y provoco un cambio en el espacio que dispongo. Descubro que estoy haciendo con el bolígrafo y con el papel lo mismo que el ebanista hizo para producir la silla en que me siento: utilizo las propiedades encontradas en la naturaleza y les doy un sentido nuevo, transformo la naturaleza a mi imagen y semejanza. Llego a la misma conclusión: debo estudiar el trabajo del hombre. 2. Escribo, imprimo marcas en un PAPL, pero no dejo ninguna marca, uso símbolos que fueron desarrollados antiguamente y que me fueron inculcados en la infancia, unifico los símbolos de determinada manera, que también tienen la misma historia. Escribo papel y tú lees papel, tuviste una experiencia próxima a la mía, fuiste alfabetizado como yo. Yo escribo y tú lees porque nuestra sociedad se organizó para colectivizar las experiencias que la historia le permitió a nuestros antepasados. Y entonces me veo yo nuevamente hablando de historia, de trabajo, del hombre que se hominiza al humanizar la naturaleza. En fin, bajo cualquier aspecto que examine mi comportamiento, desde cualquier punto que yo parta, del presente, del pasado, del futuro, de mi cerebro a mi brazo o viceversa, desde mi sociedad hasta mi comportamiento o viceversa, llego a la misma conclusión: urge estudiar el trabajo. 6. Pero tal vez ese no sea todavía el punto de partida adecuado, tal vez mi comportamiento sea avis rara, una excepción. Debería entonces partir desde el punto que los otros comienzan. Veamos. Escenario: calles, casas, carros. Asfalto, concreto, hierro, aluminio, ambiente en el cual los hombres se mueven. Tiendas, bodegas, supermercados que los hombres frecuentan y donde compran, venden, se encuentran, conversan. Radio, televisión, cine, diarios, revistas donde los hombres producen informaciones sobre hombres y para los hombres, o donde hombres informan sobre producciones de los hombres para que los hombres conozcan y consuman. Fábricas, donde los hombres se organizan para transformar la naturaleza a su imagen y semejanza,
se jerarquizan con base en el dominio que poseen sobre la producción y los medios de producción, dividen, desigualmente, el producto por toda la sociedad, y, con esa división, alimentan a sus familias con mayor o menor eficiencia, pagan sus habitaciones en este o en aquel punto de la ciudad con más o menos comodidad, educan a sus hijos formal e informalmente, siempre dependiendo del lugar que ocupan en la producción. Oficinas que estructuran la organización de los hombres que transforman la naturaleza y se jerarquizan y todo se repite. Escuelas que instrumentalizan al hombre que se posicionará en esas estructuras de producción y consumo. Empresas enteras, hombres y máquinas producidas por hombres, dedicadas a transportar hombres a sus puestos de trabajo. Comportamiento. Veamos rápidamente, el comportamiento de un individuo normal que trabaje en cualquier oficina, y que ejerza una función burocrática. Supongamos que sea un oficinista, que tenga como función llevar y traer documentos, realizar visitas a las firmas, etc. El lugar donde él trabaja determina el horario en que debe levantarse de la cama, por tanto, el horario de acostarse. Debe preocuparse con la apariencia, o sea, vestir un determinado tipo de ropa, por ejemplo, saco y corbata, lo que significa que parte del presupuesto doméstico debe ser usado en la indumentaria y que verse al espejo es obligatorio, antes de salir de casa. Los deslices que pueda cometer, una camisa mal planchada, una corbata jorobada, provocarán una interferencia de las personas con las cuales él se relaciona en el trabajo, directa o indirectamente. Su jefe inmediato puede ordenarle que corrija los defectos, sus colegas de trabajo pueden hacer comentarios jocosos o puede tener dificultad para ser recibido en una u otra empresa. Por otro lado, recibe elogios al presentarse bien vestido, una ropa nueva merece comentarios encomiásticos, manifestaciones de envidia, lo que puede llevar a nuestro funcionario a demorarse delante de las vitrinas y a escoger, con más criterio, su barbero adoptando en fin, una postura, o un proyecto, un sueño, de postura reforzado cotidianamente por todas sus relaciones de trabajo. 7. Su lenguaje sufre interferencias directas del trabajo que ocupa. El trabajador utiliza términos que, para los otros mortales, no integrados a ese trabajo, son desconocidos o inusitados, como papel para comunicaciones o avisos, requerimientos, protocolos, listados para no citar la jerga de la función. En los días libres o después de salir del trabajo, se reúne con sus colegas de oficina y los eventuales amigos que hizo a lo largo de su vida. Probablemente, tiene una recepcionista como novia o organiza un equipo de fútbol que disputará con la oficina de al lado un premio cedido gentilmente por uno de sus jefes, o hará un curso de dactilografía, de inglés, de contabilidad, etc. Las relaciones de trabajo determinan su comportamiento, sus expectativas, sus proyectos para el futuro, su lenguaje, su afecto. Pero tomemos otro ejemplo, un obrero. Tal y cual para nuestro funcionario de oficina, sus horarios están controlados por el trabajo, sus relaciones sociales también y sus proyectos también lo están. Diferentes ambientes de trabajo determinan, sin embargo, individuos radicalmente diferentes. Las manos del obrero son grandes y ágiles, sus ropas escogidas por criterios de longevidad, sus palabras y los bares que frecuenta son otros. El análisis más profundo de cuánto las tareas intervienen en el comportamiento del obrero, será realizado más adelante en el transcurso del texto. Las afirmaciones anteriormente expuestas, son válidas para un comerciante, una enfermera, un ejecutivo, un industrial. Cada gesto, cada palabra, cada reflexión, cada fantasía nos trae la marca indeleble, irrefutable, de su clase social, del lugar que el individuo ocupa en la producción. Pues bien, seamos entonces más pragmáticos y busquemos una actividad que sea fundamental. El hombre está vivo porque se alimenta. Su alimentación la logra a través de su trabajo. Partiendo de la supervivencia del hombre, llegaremos a la misma conclusión.
Nosotros, psicólogos, estamos siempre afirmando que el hombre es un ser social, un ser histórico. Pero, ¿qué significa eso exactamente? Cuando afirmamos que el hombre es un ser histórico, estamos afirmando que su relación con el medio ambiente se da a través de la sociedad. Según Engels, el único hecho histórico que existe es que el hombre necesita sobrevivir. Y lo que cambia no es lo que se produce en un determinado periodo histórico, son las relaciones de producción, son las relaciones sociales que están presentes o que significan, stricto sensu, la relación entre los hombres. La comida que mantiene el hombre de pie, el sexo que mantiene la sucesión de las generaciones. La forma de expresión del hombre siempre estuvo presente en cualquier momento histórico que se tome como ejemplo. Lo que cambia y se transforma son las relaciones sociales que los hombres utilizan para esa producción. En nuestro caso, vivimos en una relación social muy bien establecida, una definición de las formas de producción muy clara, que establece el papel del hombre, las relaciones que él debe o no mantener con sus semejantes. Se trata del modo de producción capitalista. Ese modo de producción transita, literalmente, por toda la actividad del hombre, con quien tú te relacionarás, lo que tú generas, lo que consumes, de qué manera lo generas, de qué manera lo consumes. Notemos que estamos viviendo un periodo en donde los medios de comunicación están bastante desarrollados y todos ellos, bañados por las relaciones de producción de una forma directa. Estamos viviendo en la era de la televisión, del consumo de masas, de los electrodomésticos, lo que maximiza la relación entre el sistema social y el comportamiento humano, ese último, objeto de estudio de la psicología. 8. Veremos a continuación cómo el sistema modifica el propio trabajo e introduce al hombre en una determinada relación social distinta. Se trata, entonces, de darnos cuenta que, aquí, más que nunca, cualquier acto humano, cualquier comportamiento que sirva como objeto de estudio a cualquier psicólogo, está lleno, necesariamente, de las relaciones de producción. El gesto del hombre es un gesto en el mundo, insertado necesariamente, lo quieran los psicólogos o no, se den cuenta o no, inmediatamente en esas relaciones de producción desarrolladas por el ser humano. 1. Cuando nos referimos a las relaciones de producción, queremos designar las relaciones de trabajo en una sociedad capitalista, donde el trabajo toma la forma de mercancía y el objetivo es la extracción de la plusvalía. A cada gesto puede ser atribuido el contenido de clase. Y aquí nuevamente, tenemos la misma conclusión, el estudio de la psicología debe partir de las relaciones de producción, reconocer cómo el comportamiento está determinado a partir de esas relaciones de producción. Anteriormente, cuando analizábamos las diversas razones que nos llevan a estudiar las condiciones de trabajo humano y la respectiva inserción del hombre en ese proceso, hablamos principalmente sobre el comportamiento del hombre. Caben algunas observaciones. Es necesario señalar que estamos hablando de determinación y no de subordinación. La diferencia es esencial, no se trata de afirmar que todas las acciones humanas están subordinadas a un sistema capitalista o cualquier otro sistema de producción. Para ejemplificar, podemos tomar la relación entre padre e hijo, utilizando un método bastante común en psicología, el de reducir la realidad a sus términos más sencillos, para tratar de explicarla. Después volveremos a la cuestión que nos interesa. Podemos decir que la vida del hijo, o su comportamiento actual está determinada por la relación que él tuvo anteriormente con sus padres, lo que no significa que esté subordinada a la relación con los padres. Un hijo no reproduce a sus padres. Un padre, que haya sido un dentista, no tendrá un hijo dentista. Podrá, por ejemplo, tener un hijo que tenga rabia, horror, que se aísle de la profesión del padre y que se convierta en un sociólogo. El hecho de que un hijo sienta horror por la profesión de dentista, está determinado por la profesión del padre,
por la relación que padre e hijo tuvieron durante su historia, pero no significa que la elección de la profesión esté subordinada literalmente al comportamiento del padre. O incluso, un padre idealista, desconectado absolutamente de las problemáticas concretas de la supervivencia, preocupado más con el arte que con el pan, puede tener un hijo absolutamente mezquino, preocupado con cada kilo prieto que pueda ser economizado para garantizar su futuro. Aunque el hijo se desarrolle en la misma profesión que el padre, continúa valiendo el mismo razonamiento, ya que se trata de un nuevo sujeto en que podremos estudiar la determinación del comportamiento del hijo por el padre, sin reducir el fenómeno a la subordinación. Cuando hablamos de determinación social, estamos usando el mismo significado. Reconociendo que el comportamiento del hombre está determinado por la sociedad en que vive sin que se reduzca a aquella sociedad. 2. El choque entre determinación y subordinación es común en un abordaje mecanicista, que desde el inicio queremos repudiar. Como los extremos se tocan, el mecanicismo materialista puede llevar a una postura metafísica, como ya fue indicado por Merani, A. L. Psicología alienación. 9. Si el sistema produce alienación, no necesitamos, necesariamente, tener obreros alienados, porque junto con la alienación el sistema genera una insurgencia, la explotación de la clase determina el desarrollo de una nueva conciencia de ese y la lucha por un nuevo sistema social. Al comienzo del texto nos preguntamos, ¿qué estudiar en psicología? Partiendo del medio ambiente inmediato en que los seres humanos viven hoy por hoy, de las relaciones culturales que se establecen entre los hombres o de los hechos que garantizan nuestra supervivencia, llegamos a la misma conclusión: tenemos que estudiar el trabajo humano, saber cómo las relaciones de producción determinan el comportamiento del hombre. Pero decíamos que esa reflexión fue hecha con los libros de psicología cuando estaban cerrados, ¿recuerdan? Al abrirlos, llega a impresionarnos el distanciamiento que nuestra ciencia mantiene sobre esas cuestiones. Apenas para citar un ejemplo, el Handbook of Social Psychology, Lindsay Aronson, 2.ed, 5 enormes volúmenes que recorren casi todas las áreas de estudio en psicología social, dedica exactamente 10 páginas para discutir el problema del trabajo humano. Veamos el problema más de cerca, invitando al lector a abrir cualquier número del Psychological Abstract, por ejemplo, el de enero de 1980, el último número de que dispongo, mientras escribo, publicación que reseña todos los últimos trabajos de psicología. Buscaremos la palabra worker, trabajador, y la revista nos remite a la palabra personnel, que en inglés significa personal, grupo de empleados, más o menos como la utilizamos en portugués, departamento de personal, selección de personal, etc. Bueno, aquí tenemos una visión clara del significado de la palabra trabajador. Según el Psychological Abstract, el trabajador le interesa a la psicología en razón del departamento de personal. Continuemos nuestra investigación, y veremos que trabajo aparece en psicología, con algunos significados bastante precisos. 1. Como una variable de intervención, o sea, un factor que puede interferir en otros aspectos de la vida del individuo. Veamos el artículo de K. King, 1978, que cuestiona cómo los adolescentes se dan cuenta del relacionamiento entre los familiares, cuando sus madres trabajan. 2. Como una institución extraña, independiente del individuo que trabaja. Como, por ejemplo, los trabajos de previsión de turnover, donde los objetivos del psicólogo son los de saber cuál es la probabilidad, cuando una empresa contrata a un individuo, de que él se mantenga en el empleo. Ver, por ejemplo, el trabajo de F. Sucene y otros, que muestra que cuando la expectativa de sueldo es muy alta o cuando vive muy lejos de la fábrica, la mujer abandona más frecuentemente el empleo o, incluso, cuáles son los factores que garantizan la permanencia en el trabajo. Ver los artículos sobre Job Satisfaction. Resumiendo,
la psicología toma el trabajo a partir de las relaciones de producción capitalistas. Veamos cuál es el sentido que el capitalismo engendró al trabajo, o incluso cuál es la diferencia entre la formulación original de trabajo y el estadio de desarrollo actual de las fuerzas de producción. 10. El trabajo hoy. Todo cambio acaecido en las relaciones de producción, tuvo como objetivo libertar al hombre del yugo del feudalismo y hacerlo un hombre libre para vender su fuerza de trabajo. Pese a las luchas de clase, o sea, la explotación de una clase sobre la otra, haberse iniciado mucho antes de ese periodo, la forma de explotación se modifica radicalmente. Por primera vez en la historia, el hombre pasa a vender su fuerza de trabajo. Esa transformación, el advenimiento de la plusvalía, y la transformación del trabajo en mercancía, tienen efectos profundos en la sociedad humana y también en el comportamiento humano que, por ende, ocurrieron dialécticamente relacionados. Aquí, en razón de los límites de descripción, separaremos los diversos puntos, teniendo siempre presente, que no son eventos estancados o aislados. Muy resumidamente, enumeraremos algunas transformaciones para análisis. 1. A los valores de uso, satisfacción de necesidades humanas, que los objetos producidos por el hombre contienen, se le suma, a través de la división social del trabajo, otro valor, el valor de intercambio. Los objetos necesarios al estómago o a la fantasía humanos, pierden su especificidad, un traje no lo es más, apenas algo que me proteja del frío, también es una mercancía que se puede cambiar por cualquier otra. El factor ecualizador de los diferentes valores de uso es el trabajo humano, cada mercancía individual se considera como un ejemplo promedio de su especie, mercancías que contienen cantidades iguales de trabajo, o que pueden ser producidas en el mismo tiempo de trabajo, poseen, consecuentemente, un valor en la misma magnitud. El valor necesario para la producción de una es el mismo tiempo de la producción de la otra, el capital, p. 47. Si el producto del trabajo vale apenas por las horas de trabajo que en él están insertadas, el vínculo trabajo-satisfacción de necesidades obtiene un nuevo eslabón, se transforma en trabajo-intercambio de equivalentes satisfacción de necesidades, lo que hace que las necesidades del hombre sean contingentes al dinero, equivalente, y no a su propia tarea. Por la misma razón, subordina el uso a la capacidad de intercambio y no a la capacidad de producción. En otras palabras, la supervivencia del hombre pasa a depender no de su acción, o de su trabajo, y sí del trabajo social, acción social, y por otro lado, obviamente, su acción deja de ser definida por sus necesidades y pasa a ser definida por criterios sociales. Ocurre aquí un primer proceso de alienación, en el sentido de separación entre acción y supervivencia humana. El trabajo humano pierde su especificidad y se transforma en un valor abstracto, confundiéndose con la moneda que lo representa. 2. Para que exista mercancía es necesario que exista división de trabajo. Si todos produjesen todo no habría necesidad de intercambio, por tanto, no habría necesidad de equivalentes. La división del trabajo crea, acto seguido, una clase de comerciantes, responsables por el intercambio de mercancías entre los consumidores, lo que hace con que, por primera vez en la historia universal, todo individuo dependa del mundo entero para la satisfacción de sus necesidades. La ideología alemana, p. 56. 11. 3. Observemos que, si el proceso terminase por aquí, la alienación a que nos referimos no dependería de clase social, lugar que el individuo ocupa en la producción, en la medida en que, incluso el dueño de los medios de producción, no ejerce el eslabón producción-autosatisfacción de necesidades, lo que denota dos cosas: 1, que no es el surgimiento del equivalente el responsable solitario por el surgimiento de las clases, como veremos a continuación, y 2, que el surgimiento del capitalismo no aliena apenas al trabajador, sino también al dueño de los medios de producción.
Sucede que, el valor de intercambio que se le atribuye a la mercancía, se expresa pura y sencillamente en la cantidad de trabajo inyectada a la naturaleza, o sea, el trabajo humano es lo que se está negociando. Se trata de la materialización social del fenómeno indicado en 1, recibo lo necesario para mi vida a través de un intermediario, o sea, ni siquiera conozco al individuo o al proceso de producción responsable por la satisfacción de mis necesidades, igual destino sufre lo que produzco. La acción del hombre pasa a pertenecer a la sociedad, a ser regulada por las leyes de oferta y demanda, acumulada como capital. La forma mercancía es la forma general del producto de trabajo, como consecuencia, la relación de los hombres entre sí como poseedores de mercancía es la relación social dominante. El capital, p. 70. El trabajo se representa a través del valor del producto del trabajo, la duración del tiempo por la magnitud de ese valor. Fórmulas que pertenecen claramente a una sociedad en que el proceso de producción domina al hombre y no el hombre domina al proceso de producción social. La ideología alemana, p. 8. 3. Pues bien, el trabajo no es apenas una mercancía, sino lo único capaz de producir excedente, por ser el único valor de uso capaz de crear valor, consumir trabajo y crear trabajo, el capital. Capitanilli. Se trata del único eslabón en la cadena que genera mercancías, que puede ser explotado para generar plusvalía, más valor, ya que el trabajo se vende como cualquier mercancía, por el precio de costo de su producción, el precio del sustento del trabajador y de su familia, producción y reproducción de la fuerza de trabajo, y puede o debe producir más valor de lo que costó, a diferencia de un tronco de madera que no puede producir más que un número X de sillas. Por ejemplo. La utilidad, por tanto, solo puede provenir de la explotación del trabajo ajeno por parte del capitalista. 4. Eso tal vez explique por qué gran parte de lo que se acostumbra a llamar ocio contemporáneo, sea del tipo do it yourself. Apenas para ejemplificar, un campamento, para donde una familia viaja horas y donde pierde días para encender una hoguera y asar un conejo, cosa que se puede hacer en 2 horas con una llamada y apretando un botón, o incluso buena parte de los juegos preferidos por una buena tajada de la población, ¿no significarían el rescate del control sobre la tarea? ¿O incluso la recuperación del eslabón producción-satisfacción de necesidad? Hasta aquí el trabajador produce mercancías que no consume, consume mercancías que no produjo, su acción y su supervivencia se le escapan, pero, es más que eso, se invierte la correlación entre esfuerzo y supervivencia, más trabajo continúa significando más producción, más valores de uso, pero no para el trabajador sino para el capitalista. Y peor todavía, la superproducción es la razón del pauperismo. El trabajador es más pobre mientras más riqueza produce, manuscritos económicos y filosóficos. En la medida en que la función de la compra del trabajo es la expropiación de él mismo, creación de la plusvalía, el papel del trabajador es el de producir riqueza para el otro y, acto seguido, para su propia miseria. 12. Si hablamos de alienación, ahora podemos hablar de robo. El hombre se transforma al transformar, por el dominio, la naturaleza, se construye a sí mismo, cuando vende su trabajo, vende la transformación que la naturaleza opera en sí, su hominización que, a su vez, como mercancía, le aparece como objeto independiente, vendido al trabajador en cambio del salario. 4. El advenimiento del capitalismo trae en sus entrañas el desarrollo de la maquinaria. El hecho histórico señalado antes, la transformación del trabajo en mercancía, capaz de generar plusvalía, trae como consecuencia la necesidad de aumentar el rendimiento del trabajador, disminuyendo el tiempo que se ha gastado por unidad de producto, o el tiempo de trabajo socialmente necesario, obviamente sin reducción del número de horas que el individuo dedica a la fábrica. Aunque sea fruto del mismo proceso,
la maquinaria introduce un fenómeno cualitativamente distinto en el fraccionamiento del trabajo humano. Se trata de promover, tanto longitudinal como transversalmente, una fragmentación de la acción humana. Longitudinalmente, el trabajo no se asume por entero por parte del trabajador, cada par de brazos realiza una parte de la tarea, y la división de los frutos se realiza secundando las características de las máquinas o de los dictámenes de la racionalización, siendo que, mientras mayor sea la división de tareas, mayor será la eficiencia, mayor será la producción, mientras menor sea el gesto. Transversalmente, el obrero que aprieta un botón, desencadena un proceso que se inició en una mina de hierro o que produjo lingotes, que produjo máquinas, que producen herramientas, que por fin componen el producto. El capital, que ya alienó al hombre del producto de su trabajo, ahora le roba el gesto, el movimiento de su brazo es algo que no le pertenece, y que no está determinado por el trabajador. 5. El desarrollo del capital no se dio por igual, en la medida en que desarrollarse, para el capitalismo, es la maximización de las desigualdades. A nivel internacional, tales diferencias reproducen mercados diferenciados, lo que comienza a servir al propio desarrollo del capital, que explota, con maestría, las desigualdades que creó. Entra en escena el capitalismo multinacional. Vimos anteriormente, cómo las relaciones sociales de producción engendran la alienación del hombre, le roban el gesto. Se cumple entonces la profecía de Marx y Engels, el hombre pasa a depender de todo el planeta para la satisfacción de sus necesidades. Con la internacionalización del capitalismo, se radicaliza esa tendencia y otra vez, cambia de calidad, el hombre pasa a depender del mundo entero para la producción de bienes. La materia prima se produce en un país, las herramientas en otro, las piezas en un tercer lugar, los ensamblajes finales en un cuarto país, el producto final se consume en todo el planeta. Aquí la fragmentación del trabajo alcanza las relaciones sociales de producción. Las ganancias, la expropiación del trabajo dejaron de tener un nombre, apellido y dirección, como en la época en que la limusina del jefe aparecía a la puerta de la fábrica con un superestatus, que parecía acumular las energías que se le sacaban al trabajador. Hoy por hoy, jóvenes ejecutivos dinámicos transmiten órdenes superiores recibidas, a su vez, de ejecutivos menos jóvenes, que, a su vez, también recibieron órdenes superiores, pero omnia. La internacionalización del capital roba el ladrón del producto del trabajo. 13. Síntesis. Reproducimos aquí la manera violenta como los modos de producción capitalistas se apropian del productor. Hasta ahora hablamos del trabajo humano, o sea, de la apropiación del comportamiento del hombre. Buscamos demostrar cómo el trabajo se inmiscuye y determina el comportamiento del hombre cuando no se identifican ni una cosa ni la otra. El trabajo, hoy por hoy, es el trabajo alienado, aislado del hombre que realiza, expropiado. Es así que la psicología lo concibe, reeditando la producción como instancia independiente, extraña al productor. Nuestro objetivo aquí, es hacer el camino inverso. Tomar la problemática del trabajo alienado no como un dato, sino como un proceso, lo que implica, a cada instante, en buscar el movimiento histórico, reconocer lo contradictorio. Al buscar en psicología, parámetros de análisis que permitan rescatar esa relación dinámica en el trabajo, hay que tener en mente que el problema que se trae a colación es entender, a nivel del individuo, cómo se presenta la transformación del trabajo en su lado opuesto. De instrumento de dominio de la naturaleza por el hombre en un instrumento de dominio del hombre por la naturaleza. El Capital, Libro 1, Sección I, Capítulo V, p. 130. Solo existe un hecho histórico, el de que el hombre necesita sobrevivir, Marx y Engels, la ideología alemana. Sobrevivir es exactamente controlar el medio ambiente,
transformarlo a su imagen y semejanza. Apenas por esa razón, podemos darnos cuenta de que, 1. Lidiar con el control que el individuo posee sobre el medio es lidiar con todo el comportamiento de cualquier individuo, en cualquier sistema social y, concomitantemente, 2. Cualquier escala, o experimento, por más completo que sea, no será capaz de lidiar con el fenómeno como un todo, transformándose en un instrumento tosco o fluido. Kelly, 1955, afirmaba: es una costumbre decir que los científicos desean la previsión y el control. Sin embargo, curiosamente, los psicólogos raramente creen que sus sujetos experimentales tengan aspiraciones semejantes. Es necesario que el hombre individual, cada cual a su manera, asuma la estatura de un científico para tratar de predecir y controlar el curso de los eventos en los cuales está involucrado. Freud decía que el objetivo de la psicoterapia era el de destruir la coerción que pesa sobre la vida del individuo, a través del conocimiento de las representaciones del inconsciente, p. 1012, o incluso que el individuo debe encontrarse con él mismo. Educarse para mirar hacia su pasado y retratar en él su presente y su futuro. Si quisiésemos citar las referencias de Skinner sobre la cuestión del control del individuo sobre su propio medio, gastaríamos páginas y páginas. Basta recordar el final del libro, sobre el behaviorismo, donde el autor manifiesta la esperanza de que el hombre controle su propio destino. El problema del control del hombre sobre su medio o sobre sí mismo es fundamental para la psicología, y no podría ser de otra forma. 14. La psicología surgió en un periodo que podría ser delimitado, a grandes rasgos, entre 1880 y 1920, con los primeros trabajos de William James, 1875, Dewey, 1887, Ebbinghaus, 1880. Pavlov, 1900, Watson, 1912. Kohler, 1912. Wertheimer Koga, entre 1910 y 1912, y Freud, entre 1880 y 1890. No se trata del inicio de la reflexión sobre el hombre, pues esa tarea siempre fue ejercida por la filosofía desde Aristóteles, se trata de transformar la reflexión del hombre en ciencia. Filosofía es Sophie con acento agudo amigo, amistad, involucrando una relación íntima, promiscuidad, identificación. Ciencia es apropiación, aislamiento, es objetiva, se refiere al objeto, por tanto, lo diferencia del sujeto. La preocupación del hombre para consigo mismo siempre existió, sin embargo, la psicología fue una de las últimas a constituirse como rama científica independiente. O sea, la historia demoró a exigir que el conocimiento del hombre se apartase de él mismo, se objetivase. Entre 1880 y 1920 el mundo sufría una transformación, cuya marca más fuerte fue la transformación del trabajo en mercancía, como ya vimos. La revolución burguesa trató de transportar el proceso de expropiación, de diferenciación entre las clases, del dominio divino hereditario para el plano de la libre competencia, el poder heredado cede terreno al poder adquirido. La trama económico-social pasa a depender de la capacidad de apropiación del trabajo ajeno, la plusvalía surge entonces, en la proporción en que el trabajo del hombre pueda ser controlado, en la medida en que los dictámenes de sangre se reemplacen por los dictámenes de la producción. Tiempo de Taylor, tiempo en que la producción humana, en última instancia, instrumento de transformación de la naturaleza por parte del hombre y del hombre por la naturaleza, debe someterse al capital, tiempo en que el hombre vende su capacidad de transformación, y de autotransformación, por el sueldo, o sea, se aliena de sí mismo. Tiempo en que la capacidad de acumulación del capital es inversamente proporcional al control del hombre sobre su propio medio ambiente. En ese momento, el pensamiento humano necesita transformar la reflexión sobre el hombre en la intervención sobre el hombre.
reclaman que la psicología abandone a la filosofía, la promiscuidad entre sujeto y objeto, y forme parte de la ciencia, transformándose de reflexión en control. La psicología es, por tanto, un producto directo y directo de la transformación del hombre en mercancía, al mismo tiempo en que, como producto de la división social del trabajo, reproduce e impulsa esa misma división. El espacio de la psicología, por imposición histórica o por definición proveniente de su práctica, se inserta en la contradicción que el carácter doble del trabajo engendra, entre la alienación, la tortura del trabajo que se convirtió en mercancía y el ser/venir a ser que representa el hombre construyendo a sí mismo. Si no, veamos lo siguiente. El síntoma obsesivo-compulsivo se caracteriza por una imperiosa necesidad de pensar o ejecutar algún acto independiente del deseo consciente del individuo. Podemos ejemplificar sencillamente lo siguiente: determinada joven se ve obligada compulsivamente a evitar todas las aberturas de las aceras, caminando con una preocupación ansiosa de no pisarlas, ya que imagina que si se equivoca y su pie entra en algunas de esas aberturas, en ese exacto momento en algún lugar distante, su madre podrá caerse y romperse la columna vertebral. 15. La interpretación analítica del fenómeno podrá explicar que lo que existe inconscientemente es un odio dirigido contra la figura materna que insiste en avanzar sobre el ego, y la ansiedad que esa amenaza produce se controla a través del síntoma obsesivo-compulsivo que objetivaría anular ese deseo hostil e inconsciente. Una de las explicaciones behavioristas para ese fenómeno lo sería el hecho de que se trata de un comportamiento supersticioso, o sea, contingencias accidentales hicieron con que aumentase la frecuencia de la respuesta de no tocar con los pies las aberturas o, mutatis mutandis, la respuesta de pisar fue castigada accidentalmente y a partir de ese momento se generalizó. Técnicamente hablando, tanto un behaviorista como un analista reiteran la misma cosa: se trata de una elaboración humana que trae como resultado recuperar mágicamente el control sobre sí mismo o sobre el medio, a través de la autotransformación del propio comportamiento, y aquí tenemos nuevamente el concepto de trabajo que Marx elucida. Filosóficamente, en el sentido de una cosmovisión, el mensaje analítico podría ser sintetizado así: el hombre no es el dueño de sí mismo, realiza cosas cuyas causas no conoce, está controlado por fuerzas que escapan a su control. Secundando el mismo camino, el behaviorismo afirma: el hombre no es dueño de sí mismo, está controlado por el medio ambiente. El ejercicio de la clínica psicoanalítica y behaviorista es el mismo: devolverle al individuo el control de sí mismo o de su universo. Ambos enfoques son víctimas del mismo pecado, hijos que son de un mundo donde el trabajo se convirtió en mercancía, consideran como inherente al ser humano lo que es inherente al capital. Por eso, la psicoanálisis corre el riesgo de propugnar por un hombre libre de su conflicto con la vida, o sea, adaptado al mundo, en el sentido más conservador que esas palabras puedan poseer, y por el lado contrario del behaviorismo, corre el mismo riesgo de transformarse en ingeniería ignorando al hombre como sujeto de su historia. El hombre no es ni esclavo ni señor, de sí mismo o del mundo. Es la dialéctica del esclavo y del señor, o como ya dijimos antes, parafraseando Engels, el único hecho psicológico es el de que el hombre necesita sobrevivir. Someterse al mundo como un simple mortal, proyectar y recrear el mundo a su imagen y semejanza, como un dios. 16.